¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a hacer un programa que me permita hacer un rectángulo, un triángulo y un rombo. Vamos a empezar con lo que es el rectángulo. Imaginemos que yo ingreso pues de base 5 y de altura 4, ¿no? Entonces lo que tendría que tener es pues de altura 4 y de base 5, ¿no? Entonces acá tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5. Y esto se tendría que repetir, ¿no? Entonces, si más o menos nos vamos dando cuenta, recordamos que esta parte de acá vendría a ser nuestras filas, ¿no? Y esta parte de aquí vendrían a ser nuestras columnas, ¿no? Entonces, yo podría decir que en una fila hay 5 columnas. Porque en todas las filas se repite lo mismo. Entonces, más o menos esa es la idea que vamos a hacer para el programa, ¿no? Entonces vamos a decirle primero al usuario, vamos a darle un menú. Entonces le decimos South menú. Vamos a darle acá un salto de línea. 1. Primero rectángulo. Vamos a darle un salto de línea. 2. Triángulo. Y por último el rombo. Y un salto de línea, ¿no? Y le decimos ingrese opción. Eso ya lo vamos a colocar acá. Y le vamos a quitar el LN. Ingrese opción. Entonces simplemente lo primero que estoy haciendo es mostrarle el menú al usuario. Y acá que me ingrese la opción, ¿no? Voy a crear una variable int OPC. OPC es igual a... tendría que haber creado primero una variable tipo escáner para la entrada. Eso lo voy a crear más arriba. Primero tengo que importar java.util. Bueno, sería así. Import java.util.scanner. Y ahora creamos un objeto de esta clase. Scanner input es igual a new scanner system.in. Listo. Hemos creado un objeto que le hemos dado de nombre input de la clase scanner. Mediante este objeto vamos a poder recepcionar los valores ingresados por consola, ¿no? Entonces aquí decimos OPC es igual a input. El valor que yo voy a recepcionar aquí va a ser un valor de tipo entero. Y simplemente con un switch voy a analizarlo, ¿no? OPC, en el caso que sea 1, en el caso que sea 2, en el caso que sea 3. Y en el caso que no sea ninguno, le voy a decir opción ingresada incorrecta, ¿no? Entonces, aquí en el 1 voy a dibujar lo que es el rectángulo. En el 2 voy a dibujar lo que es el triángulo. Y en el 3 voy a dibujar lo que es el rombo, ¿no? Entonces, vamos acá a lo que es el rectángulo. Recordemos, por esto, es que nuestra altura estaría representando nuestras filas y nuestra base estaría representando nuestras columnas, ¿no? Por cada fila recordemos que tenemos 5 columnas llenas de asteriscos, es decir, por cada altura, por decirlo así, tenemos 5 asteriscos de base, ¿no? Por cada fila tenemos 5 columnas y en cada columna pues yo voy a imprimir un asterisco. Entonces nos vamos aquí y vamos a pedirle al usuario que me ingrese tanto la base como la altura. Entonces int base, le voy a decir, vamos a colocar aquí base de rectángulo es igual a y también vamos a crear, antes de pedirle, base de rectángulo y altura de rectángulo, ¿no? Entonces aquí le vamos a pedir al usuario
Sort ingrese altura. Vamos a quitarle el salto de línea que tiene por defecto el system.out.println, bueno, el que me lo pone por defecto, para que salga todo en la misma línea, ¿no? Base R, aquí se va a almacenar mediante el objeto input un dato de tipo entero. De igual manera, para lo que es la base, ingrese base, ¿no? Entonces, base, arriba tendría que ser altura, y abajo tendría que ser base R es igual a input.next int, ¿no? Listo. Entonces, como recordamos, la altura va a representar nuestras filas y nuestra base va a representar nuestras columnas. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, le da un poco de zoom. Con un while vamos a nosotros poder dibujar esto, ¿no? Vamos a hacer uso de dos whiles. El primer while va a representar, o vamos a utilizarlo para nuestras filas, y el segundo while va a representar nuestras columnas. Vamos a crear dos variables aquí, int row de filas y column de columnas, ¿no? Y las dos la inicializamos. Bueno, la fila la inicializamos en 0, que ahorita es la más importante, ¿no? Mientras row sea menor al número base R, perdón, a altura R. ¿Qué quiere decir esto? Row inicialmente vale 0, ¿no? Entonces, imaginemos que yo ingreso altura R igual a 5. Entonces yo tengo altura que he ingresado igual a 5, ¿no? Y como he dicho que row vale 0, entonces lo que voy a hacer es decirle, ¿no? 0 es menor que 5, sí, por lo tanto entra a dibujarme todas las columnas. De ahí vamos a hacer y vamos a aumentar el row. O sea, aquí voy a dibujar todas las columnas. Dibujar todas las columnas. Y termino de dibujar las columnas y aumento row más 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es ahora row vale 1. 1 es menor a 5, sí, por lo tanto dibújame la segunda fila. De ahí va a aumentar row es igual a 2, porque aumenta en 1. 2 es menor a 5, sí, por lo tanto va a aumentar. Ahora row vale 3. Es menor a 5, sí, por lo tanto va pues a dibujar. Y por último, row, porque va a aumentar, es igual a 4. 4 es menor a 5, sí, por lo tanto va a dibujar la última fila. Va a aumentar row, row es igual a 5. 5 es menor a 5, pues no, por lo tanto sale del bucle y termina de dibujar todos mis columnas, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Y aquí vamos a colocar column menor que base. Listo. ¿Por qué? Bueno, acá es column, sí, y column. Vamos a colocar aquí column igual a 0. Y acá es base R. ¿Por qué 0? ¿O por qué colocamos 0? Porque para cada fila, la columna siempre tiene que empezar de 0. Imaginemos que ya he ingresado a altura 5 y ahorita he ingresado columna igual a, o sea, que tenga, perdón, base igual a 4. Imaginemos que tengo base igual a 4. Entonces, estoy diciendo que column vale 0. Entonces tengo acá column vale 0. Entonces, 0, o sea, para la primera fila, que sería para row 4. O sea, esto vendría a ser amarillo y amarillo. Todo eso está relacionado. Esta parte de aquí es para la primera fila, ¿no? Column es igual a 0. 0 es menor a 4. Sí, por lo tanto lo dibujo el primer asterisco de acá. Luego columna va a aumentar. Column ahora va a ser 1. Column 1 sigue siendo menor que 4. Sí, por lo tanto dibujo mi segundo asterisco. Va a aumentar en 1. 2 sigue siendo menor a 4.
Pues sí, por lo tanto dibujo mi otro asterisco. Ahora, column va a aumentar en 1, vale 3. 3 sigue siendo menor a 4. Pues sí, por lo tanto dibujo mi último asterisco. Aquí column, vamos a poner otro color. Column, porque va a aumentar, vale 4. ¿4 es menor que 4? No, por lo tanto ya no dibuja. ¿Qué pasa si yo no restauro otra vez para la siguiente fila, o sea, para row 1? ¿Qué pasa si yo no lo restauro otra vez columna 0? Column va a seguir siendo 4. ¿4 es menor a 4 en la segunda columna? No. Por lo tanto, no va a dibujar más asteriscos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decirle acá que column empiece de 0 otra vez, ¿no? Para que pueda dibujar todos los asteriscos, ¿no? Esto vendría acá y esto me dibujaría pues la segunda fila, ¿no? Y así para cada fila. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a dibujar. Vamos a imprimir el asterisco. Como queremos que salga seguidito, pues quitamos este LN, o sea, ese salto de línea quitamos para que todo salga seguidito, si no todo saldría debajo, ¿no? Y la segunda línea, sí, bueno, acá aumentamos column. Y al salir de la columna, sí imprimo un salto de línea porque la siguiente fila, o sea, esto lo dejo ahí, se coloca un salto de línea por defecto, por este LN, porque la segunda fila tiene que aparecer ya en la línea de abajo, ¿no? Entonces vamos a probar ese programa. Rectángulo, ingrese opción, vamos a ingresar la opción 1, que es mi rectángulo. Vamos a ingresar la altura igual a 4 y la base igual a 6. Y listo, ya tengo nuestro rectángulo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y columnas hay 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Vamos a intentar hacerlo un poco más bonito. Vamos a abrir acá. Listo. Quizás acá le podemos dar un espacio. Entonces vamos a darle acá otra vez. 1, vamos a ingresar igual a altura 4, base 6. Y bueno, ahí es un poco más espaciado, ¿no? Quizás podemos, si le damos otro espacio, quizás salga un poco más bonito, ¿no? A ver, acá le vamos a dar un espacio más para probar. Y bueno, 1 de altura 4 para probar lo mismo. Y de base hay que ponerle 8, pues. Y ahí está nuestro rectángulo, ¿no? Hay 4 asteriscos de altura y 8 asteriscos de base, ¿no? En la columna. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es el triángulo. Para el triángulo vamos a ver. Vamos a borrar esto. Y lo vamos a dejar todo pues en lo que es color blanco, ¿no? Sin relleno. Listo. Borramos este de acá. Borramos este de acá. Para el triángulo, imaginemos que yo ingrese la altura del triángulo igual a 4, ¿no? Entonces tendría un asterisco por aquí. Bueno, la figura formaría así, ¿no? Para acá, como para acá, como para acá, como para acá, como para acá y como para acá. Listo. No, lo voy a poner todo esto centrado para que sea más chévere. Y voy a juntarlo un poquito. Bueno, es lo más que se puede. Listo. Si yo pongo una altura 4, pues tendría que tener yo, obviamente, lo que es... Bueno, acá me falta un asterisco, que es este de acá. Vamos a poner esto más por aquí, esto por acá. Un poco más pegado para que se vea un poco mejor. Esto por acá. Más acá, esto más acá. Esto más acá y esto más acá, ¿no? Entonces yo ya tengo este triángulo. Si yo ingreso de altura 4, pues eso se puede observar que hay 4 filas. Fila 0, fila 1, fila 2,
fila 3. Hay 4 filas. Ahora, ¿cuántas columnas voy a tener entre espacios en blanco y asteriscos? Tengo acá columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, ¿no? Entonces, ¿cuántas columnas tengo? Tengo en total 7 columnas. Entonces, ¿cómo podría yo hallar mi número de columnas? Pues fácil. Columna, yo podría poner que equivale a número de altura por 2 menos 1, ¿no? 4 por 2, 8, menos 1 vale 7, que es mi número de columnas. Entonces yo ya sé que mi número de columnas es pues la altura por 2 menos 1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a nuestra parte donde se va a dibujar el triángulo. Perdón. Decimos, ¿no? While. Vamos acá a usar las mismas variables de estas. A lo mejor ponemos row de triángulo y column de triángulo. El row del triángulo pues empieza en 0, ya saben por qué, la misma idea de acá arriba. Entonces le diría antes de int altura, ¿no? Altura del triángulo, y voy a tener una base del triángulo también. Entonces lo único que tendría que hacer es pedirle la altura al usuario. Entonces agarro y le digo south ingrese altura. Listo. Entonces lo que voy a hacer es aquí almacenar en altura t, pues el número que ingresa, ¿no? Next int. Listo. Ahora, mientras row t es menor a altura t, entonces lo que voy a hacer es que esto van a ser mis filas. Bueno, o la altura, ¿no? Estamos diciendo que mi altura va a ser representada por mis filas, y acá otro while donde la base, que es la columna, ¿no? O sea, column t tiene que ser menor a base de t, ¿no? Ya sabemos por qué. Es la misma idea de acá arriba de los rectángulos. La diferencia es que acá va a haber espacios en blanco y otros se van a quedar con asteriscos. Acá column t tiene que ser empezar de 0. Ahora, como hallamos base de t, pues habíamos dicho que la base, como la hallamos, el doble de la altura menos 1. Listo, entonces ya tenemos. Ahora, tenemos que pensar un poco los espacios en blanco, cómo los vamos a colocar, cómo los vamos a hacer, ¿no? Si yo acá imprimo de frente los asteriscos, pues me va a salir un rectángulo como acá, ¿no? Recordemos que acá tiene que la altura aumentar, la base aumentar, que es las columnas aumentar, y también lo que es las filas, ¿no? Aumentar. Recordemos que acá tiene que ir pues un salto de línea, porque los asteriscos que siguen van en la siguiente línea. Entonces, ¿cómo agarramos, no? Vamos a decir, pues, ¿no? Acá hay un espacio, acá hay otro espacio, acá hay otro espacio. Vamos a borrar eso por aquí. Imaginemos que hemos ingresado 4. Bueno, borramos eso por aquí. Y tenemos lo más importante, ¿no? La posición 0, posición 1, 2, 3. Y en columnas es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues podemos agarrar y marcar intervalos. Es decir, bueno, en la parte de arriba no tendríamos un intervalo en sí, ¿no? Simplemente tendríamos que imprimir un asterisco. Los intervalos empiezan aquí, ¿no? Este intervalo va de 2 a 4. Este intervalo va de 1 a 5. Ese intervalo va de 0 a 6, ¿no? Bueno, en realidad podemos decir, bueno, 2 a 4. Podemos agarrar estos intervalos, ¿no? El primero también podríamos considerarlo como intervalo, ¿no? Vamos a hacerlo
Bueno, vamos a digitarlo en código y pasamos a explicar con el código, ¿no? Este pequeño triángulo, ¿no? La posición inicial del primero sería 3. Ajá, y la posición final sería 1 más. Listo. Vamos a poner aquí, vamos a establecer aquí una int. Le vamos a decir límite inferior es igual a... bueno, aquí el límite inferior es 3, ¿no? Que es el número de altura, o sea, porque si yo ingreso 4, el número de altura menos 1, ¿no? Si yo ingreso 4 menos 1 es 3, ¿no? Entonces le podemos colocar la altura t menos 1. Ahí empieza mi primer intervalo. Y mi límite inferior, límite superior, perdón, en este caso va a ser límite inferior más 1. Listo. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Vamos a escribir aquí en el while, vamos a decir si columna de t es mayor, o bueno, podemos hacerlo con... no, es mayor al límite inferior, o lo podríamos poner así, ¿no? El límite inferior, o sea, todo lo que está entre esto y esto, podríamos ponerlo, ¿no? Pero como ya hemos colocado que es acá, altura t menos 1, pues podemos poner, mientras columna t es mayor o igual a lo que es mi límite inferior, y al mismo tiempo column t es menor a mi límite superior, pues entonces en este caso imprime un asterisco, ¿no? Quitamos el ln porque queremos que salga seguido. Si no es el caso, imprime simplemente espacios, ¿no? Con esto que estoy diciendo, ¿no? Y vámonos al primer caso. En el primer caso, que es en la primera fila donde estoy iniciando, mi límite inferior es igual a mi número de filas totales, o sea, a mi altura menos 1, o sea, 4 menos 1, 3. Mi límite superior es igual a 4. Listo. Entonces, la condicional dice, si mi columna, o sea, si la columna en donde estoy es mayor o igual a mi límite inferior y la columna en la que estoy es menor a mi límite superior, entonces imprime un asterisco. Entonces vengo acá y digo, no, ahorita en este momento estoy en la columna 0, o sea, estoy en la fila 0, porque estoy iniciando y estoy en la columna 0. 0 es mayor o igual a 3, no, por lo tanto ni analizo el límite superior, ¿no? Sigo en la columna 1 es mayor o igual a 3, no. 2 es mayor o igual a 3 porque estoy acá en la columna 2, no. Llego a la columna 3, 3 es mayor o igual a 3, sí. Es menor a 4, sí. Por lo tanto, imprimo un asterisco. Ahora, columna 4, 4 es mayor o igual a 3, pues sí. Pero es menor a 4, no. Entonces, para aquí me va a imprimir solo espacios, igual que aquí. Listo. En la siguiente fila, o sea, en la fila número 1, ¿cuál vendría a ser ahora el límite inferior? El límite inferior para esta fila vendría a ser ahora 2, que sea mayor o igual a la columna 2, pero menor a 5, ¿no? Entonces el límite superior es igual a 5. Listo. ¿En cuánto ha disminuido el límite inferior? En 1. ¿En cuánto ha aumentado el límite superior? En 1. Por lo tanto, imaginemos que estemos ya en la segunda fila y comenzamos en la primera columna, que vale 0. 0 es mayor o igual a 2, perdón. Pues no, así que imprime un espacio. 1 es mayor o igual a 2, pues no, así que imprime espacio. 2 es mayor o igual a 2, pues sí, entonces me va a imprimir un asterisco. ¿Es menor a 5? Sí.
3 es mayor o igual a 2, sí. ¿Es menor a 5? Pues sí. 4, o sea, en esa columna ya. ¿Es mayor o igual a 2? Sí. ¿Es menor a 5? Sí. Por lo tanto, imprime un asterisco. 5 es mayor o igual a 2, sí. ¿Pero es menor a 5? Pues no, es igual a 5. Entonces imprime espacios, igual para los demás. Igual es la idea para estos, lo que sigue, ¿no? Entonces, lo único que nos faltaría acá decir es que después de que haga ese análisis, límite inferior disminuye en 1 y límite superior aumenta en 1, ¿no? Y probamos nuestro triángulo mayor. Vamos a ingresar la opción 2 y que tenga una altura de 4. Bueno, acá nos sale un poco mal. Bueno, vamos a ver en qué nos hemos equivocado aquí. Vamos a mover esto acá. Bueno, es que esto es para la segunda fila, ¿cierto? O sea, todo esto es para dentro de la fila, ¿no? Que son las columnas. Cuando termino de hacer este análisis en mi fila, entonces salgo y es donde va a variar pues mi límite inferior y mi límite superior, ¿no? Porque para la siguiente fila el límite inferior tiene que disminuir 1, o sea, en esta segunda fila, en una primera fila mi límite inferior era 3 y mi límite superior era 4. Para la siguiente fila, o sea, cuando salga de analizar las columnas, mi límite inferior tiene que disminuir en 1 y mi límite superior tiene que aumentar en 1. Entonces ahora sí, le doy en play. Ingrese opción número 2, ingresa altura 4 y listo. Dibujamos nuestro triángulo.